Hola, buenos días, espero se encuentren muy bien. Nosotros somos el equipo 5 y vamos a exponer el capítulo 15, el cual se llama Diversidad de especies en hábitats continentales y marinos. Y bueno, en este capítulo vamos a tratar de describir y explicar los patrones en la diversidad de las especies sobre los continentes y océanos. Bueno, es importante mencionar que para muchos biogeógrafos es suficiente estar ocupados con la riqueza de especies, que es el número de especies en una muestra a partir de una región geográfica. Y para comparar la similitud en la diversidad de especies o en la composición taxonómica de ciertas regiones, ellos utilizan para comparar las listas de especies, las cuales usualmente pueden ser obtenidas a partir de trabajos de sistemática e inventos florísticos y florísticos. Por otro lado, el interés de los ecólogos están interesados principalmente en la organización natural de las comunidades naturales, por ejemplo, en las abundancias relativas de las especies y otras características indicativas de sus papeles ecológicos. Bueno, ellos se enfocan en especies dominantes, en abundancias, en biomasas y uso de energía o cobertura. Bueno, ya que vamos a estar hablando sobre diversidad, es importante mencionar que como la mayoría de los otros patrones ecológicos, la diversidad de especies varía con la escala espacial sobre la cual se estudia. Y vamos a dividir como tres tipos de diversidad. Para empezar, tenemos la diversidad alfa. Esta se refiere a la riqueza de especies de una comunidad ecológica, es decir, el número de especies registradas dentro de alguna área estandarizada, por ejemplo, como una hectárea, un kilómetro, algún parche de algún hábitat. A eso como a un hábitat que está como delineado. Después tenemos a la diversidad beta. Esta se refiere al cambio en la composición de especies sobre una distancia relativamente pequeñas. Pongamos como ejemplo que tenemos hábitats como a primera vista diferentes, pero que están adyacentes. Esto se refiere a que están como juntas o están a una distancia relativamente pequeñas. Esta diversidad beta es muy importante como para comparar hábitats. Por otro lado, tenemos la diversidad gamma. Esta se refiere a la riqueza total de especies de un área geográfica grande, como un bioma o algún continente. Y la diversidad gamma refleja las influencias combinadas de la diversidad alfa y beta. Así que esto será lo más alto en las regiones, tales como la cuenca del Amazonas. Bueno, como sabemos, una de las características más sorprendentes de la vida sobre la Tierra es el gradiente de creciente diversidad de especies desde los polos hasta el Ecuador. Bueno, los primeros naturalistas notaron que los trópicos están plenos de vida, que las zonas templadas tienen menos clases de animales y de plantas y que el Ártico y la Antártida son un poco más baldíos en comparación a los demás. En imagen le puse como la distinción entre los trópicos de Cáncer, el Ecuador, el trópico de Capricornio y los polos. Y mencionamos que la mayor diversidad se encuentra entre los trópicos y el Ecuador. Sin embargo, como en todo, existen algunas excepciones, como los pingüinos y las focas. Estas alcanzan su diversidad más grande en latitudes altas. Sin embargo, también como hay animales o plantas que están como confinados a cierto lugar. Por ejemplo, las palmas. En las palmas, el factor limitante primario de la distribución de esta es la temperatura. La temperatura es el factor limitante. Y aunque algunas cuantas palmas pueden tolerar la congelación, ninguna puede soportar el frío extremo. Entonces se encuentra como delimitada a cierta temperatura y a ciertas regiones, a diferencia de los pingüinos y las focas, que habíamos mencionado que eran alguna excepción al gradiente latitudinal. Bueno, varios autores han intentado cuantificar gradientes latitudinales de diversidad.
Esto lo pueden lograr a través de hacer medición mediante el conteo de especies en áreas locales de tamaño aproximadamente igual y mediante dibujar mapas de contorno de riqueza de especies, como este. En este nos muestran los patrones de diversidad para aves en el lado B y para mamíferos terrestres en el lado A. Y podemos notar el rápido aumento en diversidad desde el Antártico hasta los trópicos. Sin embargo, podemos notar que la tasa de cambio de la riqueza de especies con la latitud no es la misma en los dos taxas. Las líneas que vemos marcadas no son las mismas en ambos taxas. Si vemos la imagen, podemos notar que no solo hay más aves que mamíferos en cada región, sino que la riqueza de especies de aves aumenta alrededor de 12 veces más en la latitud 60, mientras que la diversidad de mamíferos aumenta solo 8 veces. En el siguiente ejemplo podemos ver la variación de la riqueza de especies en dos familias de aves en Norteamérica. Del lado izquierdo tenemos a las aves papamoscas y del lado derecho a los playeros. Bueno, comencemos con las papamoscas. Estos, típicos de la mayoría de los grupos, aumentan en diversidad hacia los trópicos. Su diversidad aumenta en los trópicos, mientras que Perdón, se escucha mucho ruido. Bueno, los papamoscas se distribuyen mayormente en los trópicos, pero los playeros se reproducen en hábitats de tundra en las latitudes altas. Se puede ver que las distribuciones no son las mismas. Por último, es importante mencionar que cada vez es más claro que el gradiente latitudinal de la diversidad de especies es una característica ancestral de nuestro planeta. Y se han encontrado fósiles que indican que el gradiente latitudinal de diversidad ha estado presente y existiendo por lo menos desde el Mesozoico. Por ejemplo, en plantas terrestres, este gradiente ha estado existiendo desde hace 150 millones de años. En branquiopodios ha estado existiendo este gradiente desde hace 250 millones de años. Y en los foraminíferos ha estado existiendo a partir de los 70 millones de años aproximadamente. Bueno, los gradientes latitudinales en la diversidad de especies han integrado muchísimo a los ecólogos y biogeógrafos. Y estas observaciones ha estimulado la búsqueda de una explicación igualmente general para este patrón. Bueno, en este apartado intentaremos explicar algunas hipótesis que han intentado explicar los patrones geográficos de la diversidad de especies. Hay más de 25 hipótesis que han sido propuestas para explicarlo, pero las más frecuentes se las voy a leer ahorita. Bueno, tenemos la perturbación histórica. Este mecanismo de acción menciona que los hábitats que han experimentado cambios históricos están subsaturados debido al tiempo inadecuado para que las especies lo colonicen y se adapten. La siguiente hipótesis fue la que más me gustó y se llama hipótesis de productividad. Esta menciona que a mayor accesibilidad de energía utilizable, mayor es el número de especies que pueden ser soportadas y mayor la especialización en las especies coexistentes. Posteriormente tenemos la teoría de severidad, y esta menciona que los hábitats pequeños, aislados, efímeros o físicamente extremosos tienen tasas de colonización más bajas o tasas de colonización más altas que los hábitats grandes, continuos, permanentes y físicamente estables. La siguiente se llama estabilidad climática. Esta menciona que un ambiente fluctuante podría imposibilitar la especialización o aumentar la tasa de extinción, mientras que en un ambiente constante las especies pueden especializarse sobre recursos predecibles y persistir cuando son raras. También está la teoría de heterogeneidad del hábitat.
Esta menciona que la estructura diversa del hábitat permite subdivisión más fina de los factores limitantes y por ende mayor especialización. Por último, tenemos la teoría de relaciones interespecíficas, que menciona que la competencia, la depredación o el mutualismo promueven la coexistencia y la especialización. Es importante realizar algunos comentarios sobre estas hipótesis. Como podemos ver, ellas no son mutuamente excluyentes y muchos de los factores propuestos podrían haber operado juntos, ya sea secuencial o concurrentemente, para influir en los actuales patrones de la diversidad latitudinal. Bueno, la mayoría de las hipótesis que les acabo de mencionar se puede dividir dentro de dos clases, de equilibrio y de no equilibrio. Empecemos con las hipótesis de no equilibrio. Estas implican que los patrones de la diversidad que vemos hoy en día reflejan la persistente influencia de las perturbaciones en el pasado. Así, por ejemplo, alguna de la baja diversidad en las latitudes altas podría reflejar la influencia de los ciclos glaciares del Pleistoceno. La escasez de algunas clases de organismos en latitudes altas podría reflejar altas tasas de extinción debido a su incapacidad para migrar lejos de las avanzantes capas de hielo. Por ejemplo, la diversidad de especies arbóreas en los bosques de latitudes altas se ha incrementado en los últimos 10.000 años con diferentes tasas de dispersión y han colonizado hacia el norte en respuesta a la retirada de los glaciares y el calentamiento del clima. Por otro lado, tenemos la hipótesis de equilibrio, y esta, por lo contrario, implica que el patrón que vemos hoy en día refleja el ajuste de la biota a las actuales condiciones geológicas, climáticas y oceanográficas. Así, la estabilidad climática y las hipótesis de productividad implican que las características mayores del gradiente reflejan variación latitudinal en el aporte de la radiación solar hacia la superficie terrestre. Como podemos ver en imagen, los rayos de sol dan directamente al ecuador y siempre ha habido un pronunciado gradiente de temperatura decreciente en los polos. Va a haber menor calor en los polos y mayor calor en el ecuador. Bueno, se han propuesto varias hipótesis para poder explicar el gradiente latitudinal de la diversidad. Entre ellas las clasificamos en primarias y secundarias. Comencemos con las primarias. Estas buscan explicar la diversidad en términos de alguna característica abiótica subyacente a la Tierra, como por ejemplo la radiación del Sol. Como ya sabemos, una de las características de la Tierra que varía directamente con la latitud es su relación con el Sol. Como ya lo habíamos visto antes, se utiliza para definir el ecuador y otros puntos referentes como el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, los círculos árticos y antárticos y el polo norte y sur. Por otro lado, tenemos a las hipótesis secundarias, y estas se basan en características puramente biológicas y no hacen ninguna referencia directa al modelo abiótico de la Tierra. Estos modelos son como para tratar de explicar el gradiente latitudinal de la diversidad. A continuación mencionaremos otros patrones de diversidad. Uno de ellos es el de las penínsulas. Un patrón de la diversidad en ambientes terrestres es la tendencia de la riqueza de especies a disminuir a lo largo de las penínsulas con el aumento de la distancia desde sus fijaciones continentales. Bueno, les puse una imagen y les puse una línea como horizontal donde podemos ver cómo se une la península al continente. Y a medida que se aleja de esa línea, la diversidad va disminuyendo y las latitudes suelen ser bajas. Bueno, hablemos sobre el efecto península. Esta es la tendencia de la riqueza de especies a disminuir a lo largo de las penínsulas con el aumento de la distancia desde sus fijaciones continentales, que fue lo que les acabo de explicar hace un momento, y eso es conocido como efecto península.
En consecuencia, los patrones de la diversidad podrían deberse en parte a los acontecimientos históricos que han afectado el desarrollo de las biotas peninsulares a través de procesos de colonización, especiación y extinción. Bueno, tratemos de explicar esto con dos ejemplos. El ejemplo de la península de Florida y la península de Baja California, que está en México. Bueno, comencemos explicando la península de Florida. Esta en la actualidad tiene una elevación uniformemente baja, tiene suelos arenosos pero bien drenados y un clima seco relativamente caliente. Se sabe que durante los periodos de nivel del mar más alto en el Pleistoceno, gran parte de la península estaba sumergida, dejando una isla baja y árida. Bueno, la influencia histórica de la reducida área de hábitat y el aislamiento por barreras marinas y terrestres han impedido la colonización de la Florida por muchos taxas. Así, en los taxas con una incapacidad limitada para la dispersión sobre el agua, como los reptiles y anfibios, hay un pronunciado gradiente de disminución de la diversidad de especies desde la base hasta la punta de la península de la Florida. Por otro lado, tenemos a la península de Baja California. Es muy importante mencionar que es una península montañosa. Como vemos en la imagen, tiene como varias montañitas. Y esto significa que existe una gran cantidad de heterogeneidad ambiental y que la mayor parte de la península ha estado por encima del nivel del mar a través de todo el Pleistoceno. Por otro lado, esto significa que los diversos hábitats de la península en la actualidad son e históricamente han sido pequeños y aislados. Bueno, en esta imagen les muestro la variación en la riqueza de especies de 3 diferentes grupos de organismos en Baja California. En la imagen se puede mostrar la variedad de patrones observados sobre esta península. Comencemos con los roedores heterómidos, que son ratones canguros y ratones abazones. Estos, que son la letra A, tienden a disminuir hacia abajo desde la península, desde la base hasta la punta. Esta, a medida que se aleja del continente, va disminuyendo. Por otro lado, tenemos a la imagen B, que son los escorpiones, y como tal no muestra un patrón claro, pero podría alcanzar un pico máximo en el centro de la península. Y por último, en el último lado, tenemos a las mariposas. Y este es distintivamente bimodal, con picos cerca de la base y la punta, y la diversidad más baja en el centro. Con esto podemos decir que la tendencia general es que la diversidad disminuya con el aumento de la distancia desde la Tierra continental. Bueno, por otro lado tenemos a la elevación. En los hábitats terrestres, la variación en la diversidad de especies a lo largo de gradientes de elevación es casi tan sorprendente y general como la variación latitudinal. Tenemos que la diversidad declina bastante continuamente con la creciente elevación. La temperatura también será menor debido a que conforme ascendemos, la presión es menor. Por lo tanto, un gas al perder presión pierde temperatura. Bueno, en ambas imágenes que vemos, nos muestra la variación con la elevación de la riqueza de especies. Por ejemplo, en la primera tenemos aves de Nueva Guinea. Y podemos ver que a medida que aumenta la altitud o la elevación, disminuye el número de especies. En ambas imágenes nos aparecen así, en ambas gráficas. A medida que aumenta la altura, disminuye la diversidad. En la segunda imagen podemos ver la variación en la riqueza de especies de 3 formas de vida: hierbas, arbustos y árboles, como una función de elevación en las montañas de California y Oregón. Bueno, podemos notar en la imagen que tanto las hierbas como los arbustos muestran un pico en diversidad a elevaciones medias.
mientras que los arbustos exhiben una declinación continua en la riqueza de especies desde elevaciones bajas hasta elevaciones altas. Bueno, el siguiente patrón es la aridez. La diversidad de especies también disminuye con la decreciente disponibilidad de agua, desde los bosques mesoicos hasta los desiertos completamente egéricos. Bueno, como sabemos, los desiertos son llamados así porque parecen como desprovistos de vida en comparación con lo que conocemos como bosques y selvas. Sin embargo, en una gran escala, la mayoría de las regiones áridas no son de todo desérticas. Recordemos que hay muchas especies de plantas que se adaptan a su ambiente. Por ejemplo, hay muchas especies que desarrollaron adaptaciones al ambiente a través de espinas, como para tratar de transpirar menos agua y como economizar más energía. Además, es importante que debido a estas adaptaciones al ambiente que necesitan para estos climas áridos, el endemismo es un fenómeno muy común en estas regiones áridas. Bueno, por último, otros patrones de diversidad sugieren que los sistemas acuáticos difieren de maneras importantes en los terrestres. Sin embargo, algunos de los patrones de riqueza de especies encontradas en el agua son notablemente similares a aquellos encontrados sobre la Tierra. Yo lo puse sobre como alguna analogía, por ejemplo, el gradiente de latitud, que dice que a medida que se alejan de los polos, la diversidad va aumentando. Y en los ambientes acuáticos menciona que, una disculpa, se cortó mi video. Bueno, continuamos con los ambientes acuáticos. Ya les había mencionado que para mí era como una analogía con las latitudes, que mencionaban que a medida que se alejaban de los polos y se acercaban a los trópicos y el Ecuador, había mayor diversidad de especies. Bueno, para explicar este tema tenemos una gráfica de peces bentónicos y del lado vertical podemos ver el número de especies y del lado horizontal el número de metros. Bueno, podemos notar que alcanza su punto máximo de número de especies en metros como en aguas más someras, en aguas no tan profundas. Y del otro lado tenemos que la mayor diversidad se encuentra en zonas fóticas, que alcanzan como la cual rara vez se extiende por debajo de unos 30 metros. Sin embargo, como hemos visto, hay algunas excepciones y hay algunos animales que van a poder vivir en zonas más profundas. Pero estos no han sido tan estudiados debido a que no tenemos la capacidad de llegar tan profundo al mar. En los ambientes acuáticos, al igual que en el gradiente latitudinal, podemos decir que a medida que se va alejando de las aguas someras y va alcanzando aguas más profundas, va a disminuir en número de especies y en diversidad de especies. Bueno, ahora pasaremos a otro subtema muy importante que se llama patrones asociados. Y bueno, antes de regresar a la hipótesis propuestas para explicar estos gradientes de diversidad de especies observados, es importante que nos fijemos en dos modelos adicionales. Mientras que no son por sí mismos gradientes de diversidad de especies, estos patrones tienen implicaciones importantes para la diversidad. Por ejemplo, la regla de Rappaport. En 1982, él observó que dentro de las especies ampliamente extendidas de mamíferos de Norteamérica, las áreas de distribución geográfica de las subespecies o razas geográficas mostraban una interesante relación con la latitud, ya que los taxas tenían distribuciones más grandes en altitudes más altas. El área de distribución geográfica también tiende a aumentar con la latitud del centro de la distribución, aunque el patrón es más desordenado cuando se representa de esta manera.
La regla de Rappaport se encuentra en muchas clases de diferentes organismos, los cuales son los mamíferos, las aves, los moluscos y las plantas. Y además tiene su análogo en los gradientes altitudinales de los ambientes terrestres y en los gradientes de profundidad del reino animal. Y una y otra vez, a lo largo de los gradientes geográficos, conforme aumenta la diversidad de especies, el intervalo del gradiente habitado por cada especie tiende a disminuir. Y bueno, en esta imagen les muestro el equivalente altitudinal de la regla de Rappaport. Las especies tienden a estar distribuidas sobre un intervalo más amplio de altitudes conforme aumenta la elevación. Este patrón se ha visto en especies de árboles en Costa Rica, como es en el inciso A, pero también en especies de aves en Venezuela, como es en el inciso B. Y bueno, una importante implicación de la regla de Rappaport es que las diversidades alfa y beta parecen estar positivamente correlacionadas, ya que a lo largo de gradientes geográficos mayores, conforme aumenta la diversidad de especies dentro de un hábitat o una muestra del área, el recambio de especies entre hábitats y a través del paisaje geográfico también tienden a aumentar. Y bueno, las relaciones dominancia-diversidad, un segundo patrón asociado con gradientes de diversidad latitudinal, se refiere a la abundancia relativa de especies. Una mejor representación de la distribución de las abundancias entre especies pueden ser obteniendo mediante gráficas el número de individuos o la densidad poblacional de cada especie, expresado en una proporción de todos los individuos presentes como una función del rango de abundancia de esa especie. Cuando se comparan tales curvas para las áreas tropicales y templadas, las tropicales son típicamente mucho más aplanadas, y esto significa que en los hábitats tropicales tienden a existir menos dominancia. No solo hay muchas más especies raras, sino que incluso las especies más comunes dan cuenta de una proporción relativamente pequeña del total de la muestra. Y bueno, en esta imagen se explica la dominancia en especies de árboles, como es en el inciso A, y en especies de aves, como es en el inciso B, en sitios de latitud variable. Aquí la dominancia de cada especie con relación a la cubierta para los árboles, la abundancia proporcional para las aves, se grafica sobre una escala logarítmica en un orden jerárquico y los puntos están conectados para formar la línea curveada. Y bueno, otras características importantes de los ensambles exhiben variación correlacionada, no solo si aumentan la diversidad alfa y gamma con la decreciente latitud, sino que la diversidad beta aumenta. El tamaño del área geográfica disminuye y la distribución de las abundancias entre las especies se vuelve equitativa. Y bueno, ahora vamos a mencionar los mecanismos de no equilibrio. Bueno, durante los últimos 500 millones de años, los continentes y los océanos han cambiado de posición, pues los mares continentales y los glaciares han cubierto áreas extensivas de la Tierra. Las montañas han elevado y los ríos han cambiado su curso, y los regímenes climáticos han cambiado drásticamente. Pues tan solo en los últimos 2 millones de años, la Tierra ha experimentado repetidos ciclos de glaciación en altas latitudes y elevaciones. Pero nosotros también sabemos que el registro fósil, que han habido varios episodios de extinciones generalizadas catastróficas, las cuales podrían haber sido ocasionadas por alguno de estos cambios, pero también podrían haber sido ocasionados por un evento cataclismo para más repentino.
tal como un asteroide que golpea la Tierra. Es ciertamente razonable esperar que muchos patrones existentes de diversidad podrían ser atribuibles a tales perturbaciones históricas, especialmente las más recientes. Sin embargo, no puede haber duda de que estos eventos en la historia de la Tierra han cambiado las distribuciones geográficas de la diversidad al ocasionar la extinción o la contracción del área de distribución de muchas especies, al tiempo que le permitía que otras invadieran y especiaran las nuevas regiones accesibles. Y bueno, es importante mencionar que las especies que colonizaran y se adaptaran a los extensivos ambientes de alta latitud, que se volvieron accesibles con la retirada de los vastos glaciares continentales, y los cambios climáticos asociados. Esto es más probable si existieran pocos refugios en donde las especies árticas y templadas pudieron haber sobrevivido a los periodos glaciares. Sin embargo, existen varios problemas al involucrar de los cambios del Pleistoceno como una explicación general para los patrones latitudinales y otros de la diversidad de especies. El primero, aunque alguna vez se creyó en general de los cambios climáticos del Pleistoceno, estuvieron confinados a las altitudes altas. Ahora existe una excelente evidencia de que los desplazamientos mayores en el clima y los hábitats ocurrieron por todo el mundo. Por ejemplo, parece que los regímenes climáticos más secos durante los periodos glaciares ocasionaron la contracción del bosque tropical y la expansión de la sabana de la cuenca de las Amazonas y en otras áreas tropicales alrededor del mundo. El segundo problema es la riqueza de especies marinas, pues estas muestran la misma tendencia cualitativa desde los trópicos hasta los polos que la riqueza de especies terrestres. Con todo, los organismos marinos, casi con toda la seguridad, han sido menos afectados por cambios pleistocénicos, pues las temperaturas del agua han cambiado menos en promedio a los climas terrestres, y los océanos norteños aparentemente no estuvieron cubiertos con mucho más hielo que en el presente, así que los hábitats marinos no estuvieron grandemente restringidos o fragmentados. Y bueno, por último, es la baja diversidad, que no está confinada a las regiones más frías en las latitudes más altas, sino que también es característica de los ambientes más frescos de alta elevación en todas las latitudes. Puesto que las montañas en los trópicos han sido sometidas a cambios climáticos e incluso a glaciación durante el Pleistoceno. Este desplazamiento resultante de las zonas climáticas y de las zonas de vegetación hacia los niveles más bajos habrían incrementado el tamaño y disminuido el aislamiento de estas áreas, teniendo el efecto opuesto a los glaciares continentales y cambios climáticos asociados a las altas latitudes. Y bueno, otro subtema muy importante son otras perturbaciones históricas para los patrones de diversidad que empujan hacia atrás el tiempo de los eventos importantes más allá del Pleistoceno, invocando uno o más de una serie de cambios geológicos y climáticos, incluyendo el desplazamiento de los polos, los desplazamientos climáticos a largo plazo, la formación de montañas y otros rasgos geológicos, y así sucesivamente. Y bueno, aunque estos eventos postulados podrían en efecto haber ocurrido, hay dos problemas mayores. El primero consiste en las mejoras estimaciones del número total de especies que habitan la Tierra en varios tiempos en el pasado. Sugieren que solo ha habido un modesto incremento en el total de la riqueza de especies sobre los últimos 500 millones de años. La historia de muchos grupos taxonómicos se caracteriza por la rápida radiación temprana y luego por un largo periodo durante el cual la diversidad cambia con relativamente lento.
El segundo problema es cómo es demostrado por las numerosas especies que se han originado durante el Pleistoceno de 1 o 2 millones de años es suficiente el tiempo evolutivo para la adaptación y especiación, ya que algunos grupos han sido capaces de colonizar y adaptarse a los ambientes fríos en altas latitudes y altitudes. Y bueno, ¿por qué no son capaces de hacer lo mismo las otras especies? Bueno, esto nos los corrobora Dobzhads, que él ha demostrado que varias clases de organismos exóticos, incluyendo las plantas europeas y los peces norteamericanos dulceacuícolas, exhiben tanto un gradiente latitudinal de diversidad como la regla de Rappaport que acabamos de explicar hace unos momentos en sus nuevos ambientes, puesto que estas especies han sido introducidas por los humanos modernos a partir de otras masas de tierra y uno no puede evocar cualquier influencia de los cambios climáticos, del Pleistoceno u otras perturbaciones históricas para sus patrones de diversidad sobre los continentes recién colonizados. Bueno, las tasas de estos procesos son importantes, pero la pregunta crucial es cómo cambian el número de especies ya presentes. Perceptivamente señala las tasas de especiación y extinción son de alguna manera análogas a las tasas de nacimiento y la mortalidad, por lo que el aumento de la riqueza de especies es análogo al crecimiento de la población, ya que debido a la especiación, que es un proceso de ramificación o multiplicativo, el número de especies tiene el potencial de aumentar exponencialmente, justo como el número de individuos de una población. Y bueno, justo como las poblaciones están limitadas en última instancia por la disponibilidad de recursos y otras condiciones ambientales, el número de especies que la Tierra o cualquier parte de ella puede soportar también es establecida últimamente por factores ambientales limitantes. Y bueno, en esta imagen les muestro tres representaciones gráficas de posibles escenarios para el patrón de diversidad biológica sobre el tiempo. Pues en el inciso A se muestra la riqueza independiente, un modelo en el cual el número de especies tiende a crecer exponencialmente, pero es periódicamente reducido por eventos de extinción de magnitud variable, los cuales son representados por las flechas. En el inciso B se muestra una riqueza dependiente. Este es un modelo en el cual la diversidad tiende a alcanzar algún valor de equilibrio, o sea, una capacidad de carga para la especie. Y esto lo marca la línea, bueno, la línea más clarita, que es la línea gris, pero el equilibrio se desplaza con los cambiantes condiciones ambientales. Y por último, en el inciso C, es una representación más realista en la cual el número de especies muestra una tendencia gradualmente creciente, que es la línea recta gris, la cual es interrumpida por eventos episódicos de extinción. Y bueno, la vida sobre la Tierra ha sido diezmada en varias ocasiones por extinciones catastróficas, pero los patrones generales de diversidad a través del tiempo sugieren que solo por un breve periodo que siguió inmediatamente a estas catástrofes, ha habido un aumento casi exponencial en la riqueza de especies. Y bueno, no es probable, sin embargo, que la riqueza de especies haya alcanzado niveles de equilibrio por dos razones. ¿Cuáles son esas razones? El primero es que el ambiente siempre está cambiando y en segundo, que los organismos están en continua evolución. Eso quiere decir que están mejorando su capacidad para utilizar los recursos, tolerar las interacciones bióticas y explotar los ambientes abióticos presentes sobre la Tierra. Y bueno, vamos a pasar a otro tema que se llama mecanismos de equilibrio. Y bueno, la productividad y la biomasa son mucho más grandes en los bosques lluviosos y en los arrecifes coralinos en los trópicos que sobre la tundra y las plataformas continentales en latitudes altas.
Una relación causal entre la productividad y la diversidad ha sido sugerida entre varios autores. Uno de ellos es Mark Arthur, que él presentó un modelo gráfico del uso de los recursos que muestran los procesos que pueden estar involucrados en la forma en que las especies se agrupan juntas para formar comunidades. ¿Y qué explica básicamente este modelo? Este sugiere que los ambientes más productivos soportan más especies, ya que en promedio las especies pueden ser más especializadas y todavía mantener poblaciones suficientemente grandes para evitar la extinción. Y bueno, eso se puede explicar en esta figura, ya que es un sencillo modelo gráfico que muestra cómo un ambiente más productivo puede soportar un número más grande de especies especializadas, pues las líneas grises que están encima de las campanitas representan la producción de energía o algún otro recurso esencial. Y bueno, las líneas negras, que son las campanitas más oscuras, muestran cómo aquellos recursos son utilizados por especies coexistentes o numeradas. Y bueno, la energía utilizable en el recurso limitante primario requerido para sostener la vida. De ello se deduce lógicamente que a mayor energía disponible, más especies pueden subdividir el suministro, con cada una adquiriendo todavía una cantidad suficiente para mantener una población viable. Y aunque la lógica que apoya una correlación positiva entre la productividad y la diversidad parece irrefutable, ya que las relaciones empíricas y los mecanismos causales involucrados permanecen pobremente entendidos. La productividad de aguas superficiales y su influencia sobre la disponibilidad de recursos parece ser un factor probable para explicar el gradiente latitudinal de la diversidad en las profundidades abisales de los océanos. Y bueno, otro mecanismo de equilibrio es la severidad y el estrés abiótico. ¿En qué consiste esto? Bueno, muchos de los hábitats que soportan un pequeño número de especies son los que intuitivamente pensaríamos como severos o estresantes. Sin embargo, esto es que tienen condiciones hostiles a la vida. En general, una lista tales los entornos incluirá no solo en los hábitats improductivos como desiertos, tundra ártica, cuevas y profundidades abisales, sino también altamente productivos como las marismas, estuarios, manantiales, termales, lagos eutróficos y estanques temporales. Y bueno, este concepto eh, lleva a dos importantes conceptos de la severidad. Y bueno, el primero nos sugiere que ciertas condiciones y ambientes son severos o estresantes en algún sentido absoluto, ya que la vida se ve limitada por sus características físicas y químicas más básicas. Por ejemplo, las bajas temperaturas constituyen un gran estrés ambiental para todos los organismos vivientes, pues a temperaturas más altas las proteínas tienden a desnaturalizarse, imponiendo otro estrés. Y bueno, es de suponer que estas tensiones abióticas afectan la diversidad porque progresivamente menos especies pueden producir y mantener las adaptaciones requeridas para persistir en ambientes cada vez más estresantes. Como por ejemplo, son que se crea un mayor problema para las plantas. Casi todas las plantas tropicales son altamente intolerantes a las heladas. Y bueno, asimismo, las plantas en ambientes áridos tienen adaptaciones para volverse latentes y evitar el estrés por sequía, así como para minimizar la pérdida de agua a partir de sus tejidos. Y bueno, el segundo
concepto nos muestra que han sugerido que la severidad y su opuesto, favorabilidad, sean utilizados para reflejar las tasas relativas de origen y extinción de especies en diferentes hábitats o regiones geográficas, puesto que las tasas de extinción son altas o las tasas de colonización y especiación son bajas o ambas. Los hábitats de las pequeñas y hemíferos tienen altas tasas de extinción y tasas concomitantemente bajas de especiación. Y bueno, para entender mejor este concepto de dureza, es importante considerar que los lagos hipersalinos, a cuantos cuerpos de agua encerrados por tierra en las regiones desérticas, tales como el Gran Lago Salado y el Mar Muerto, tienen concentraciones de sal varias veces las de agua de mar. Y bueno, no es difícil imaginar por qué persiste esta baja diversidad, ya que los lagos son difíciles de colonizar, no solo porque son pequeños y están aislados, sino que también porque la mayoría de los colonos potenciales no pueden tolerar las altas concentraciones de sal. Y bueno, ahora vamos a pasar a la estabilidad climática. Y bueno, las fluctuaciones estacionales, las climáticas en altas latitudes, son una causa primaria de los gradientes latitudinales de la diversidad. Incluimos tales fluctuaciones bajo procesos de equilibrio porque no limitan la diversidad al ocasionar extinciones al por mayor. Y bueno, existen varios mecanismos posibles por los cuales las fluctuaciones climáticas pueden afectar la diversidad. ¿Cuáles son estos? Podrían ser pensados como una clase de severidad absoluta o de presión abiótica. Por ejemplo, las fluctuaciones estacionales y otras de corto plazo podrían seleccionar también los fenotipos generalistas. De este modo, previniendo el desarrollo de los ensambles que contuvieran muchas especies altamente especializadas. Sin embargo, existen dos problemas muy importantes con la estabilidad climática como una explicación general para los patrones globales de la diversidad de especies. El primero es que existen numerosas excepciones, por ejemplo, muchas regiones con riqueza de bajas especies, tales como las cimas de montañas tropicales y las profundidades abisales, no experimentan ambientes físicos altamente estacionales. Y el segundo, se puede hacer el mismo argumento contra las hipótesis de perturbación histórica, ya que si es cierta especie puede adaptar a estos hábitats volviéndose latente o inactiva durante las estaciones desfavorables o por otros medios. ¿Y por qué no pueden otras especies invadir y por qué no pueden especiar los presentes hábitats para generar mayor diversidad? Bueno, esto es, como se acaba de señalar hace un momento, la estacionalidad del aporte de la radiación solar es una de las pocas características de la Tierra que está relacionada directamente con la latitud, y debido a las adaptaciones especiales requeridas para hacer frente a cualquier clase de variación ambiental amplia, se puede pensar en la estacionalidad como una clase de estrés abiótico. Y bueno, vamos a pasar al siguiente subtema, que es heterogeneidad del hábitat. En 1961, MacArthur demostró que el número de especies de aves en distintos hábitats en el este de Estados Unidos se relacionaba con el número de capas verticales de la vegetación, lo que llamaron diversidad de la altura del follaje, y también demostraron que la diversidad de especies de aves y alturas del follaje se mantienen para varios hábitats mesicos de Norteamérica. Y bueno, hay otras correlaciones entre la complejidad estructural de la vegetación y la riqueza de especies. Es importante mencionar que plantear si la correlación
estrictamente entre la complejidad y riqueza o si interviene un tercer factor. Pues esta correlación también puede darse en organismos acuáticos como invertebrados bentónicos marinos del talud continental y del planicie abisal y el plancton de agua dulce y marino. Y bueno, un problema es que la heterogeneidad estructural del hábitat a menudo es un producto de los propios organismos. Dos ejemplos son los bosques tropicales lluviosos y los arrecifes del coral. Cabe preguntarse si la complejidad estructural es una causa o una consecuencia de la diversidad. Pues la respuesta es ambas, ya que la diversidad es mucho más alta de especies de peces de agua dulce que las especies marinas, que proporciona un excelente ejemplo. Aunque solo el 1% de la superficie de agua no congelada de la Tierra es agua dulce, más de la mitad de todas las especies de peces ocurren allí. Y bueno, el área son grandes áreas, de hecho sustentan más especies que las áreas pequeñas. Son patrones similares que se mantienen a escalas más grandes. Raoul señaló que la diversidad de los organismos bentónicos marinos tienden a ser alta durante periodos en la historia de la Tierra cuando había extensivos mares someros sobre las placas continentales. Él sugirió que los cambios del hábitat debidos a los desplazamientos del nivel del mar y eventos tectónicos podrían explicar, al menos en parte, las fluctuaciones en la diversidad de los invertebrados marinos sobre el Fanerozoico. Además, la teoría de Rosenzweig explica que la especiación y la especialización ecológica contribuyen a la construcción de biotas que son más diversas en todas las escalas sobre las masas de las tierras más grandes. Otra interacción son las interacciones abióticas. A menudo se sugiere que la alta diversidad de especies en los trópicos puede ser atribuida al hecho de que una o más de las clases de interacciones específicas es más importante en las bajas que en las altas latitudes, pues el medio ambiente abiótico puede influir en las reglas y los resultados de las interacciones abióticas. La competencia, la depredación y el mutualismo determinan en gran parte cómo los recursos físicos de una región se distribuyen entre las especies para producir la diversidad de especies y estructura de la comunidad observada. Y bueno, el recurso más importante es la energía solar, ya que en su forma original o en su forma convertida como moléculas orgánicas que constituyen los cuerpos de los organismos vivos y muertos. Otra es las tasas de especiación y extinción. Los procesos de especiación y extinción afectan la forma en la cual ha sido el modelo abiótico de la Tierra ha sido dividido entre las especies. Esto sugiere que en los trópicos las tasas de extinción son más bajas. Sin embargo, las tasas de especiación son más altas, o ambos, que en las altas latitudes. Y bueno, la pregunta crítica es si la tasa de origen o de extinción por especie muestra una clara tendencia latitudinal, pues se ha sugerido que el ambiente más constante, menos de estacional, de los trópicos resulta en tasas de extinción más bajas, lo cual facilita la persistencia de especies raras con pequeñas áreas geográficas. Sin embargo, la hipótesis de Hansen sugieren que el estrés abiótico y las tasas de especiación pueden variar con la latitud de una manera que podrían generar el patrón de distribución de áreas geográficas más pequeñas en los trópicos descritos por la regla de Rapoport, que ya habíamos explicado a mitad de esta exposición. Y bueno, ahora vamos a hacer una pregunta muy importante que se llama hacia una explicación sintética. El primer componente es la influencia del tiempo y el espacio sobre la construcción histórica de la diversidad. Los periodos más largos de tiempo aumentan las oportunidades tanto para la especialización como para la colonización.
Sin embargo, esto también permite la evolución y la coevolución, ya que de este modo las especies se pueden adaptar tanto al ambiente abiótico como entre sí. Así que el efecto general, en tanto los periodos de tiempo más largos como las áreas más grandes, es aumentar la colonización y especiación y disminuir la extinción, como la resultante acumulación de un mayor número de especies más diferenciadas y a menudo más especializadas. Además, es importante mencionar que los efectos de la colonización, la especiación, la adaptación, la coevolución y la especialización tienden a retroalimentarse con el fin de facilitar uno a la otra. Sin embargo, la consecuencia es que el aumento de tiempo y de área, la diversidad de especie es mayor sobre todas las escalas. No solo más especies si ocurren en áreas más grandes, como es la diversidad gamma creciente, como se esperaba a partir de la relación especie-área, sino que también el aumento de especialización también conduce tanto a mayor diversidad de las áreas locales como a un reemplazo más grande de especies entre las áreas locales. Y bueno, es importante mencionar que el tiempo y el espacio tienden a diferir en la forma en la cual ellos medían la influencia de las variaciones temporales del ambiente, especialmente las grandes perturbaciones con potencial de ocasionar extinciones. Y bueno, entre ellos está la productividad, estrés abiótico o interacciones abióticas. Este segundo componente es una explicación sintética, ya que las relaciones entre la productividad, el estrés abiótico y las interacciones abióticas, estos tres factores son conceptualmente distintos, pero funcionalmente interrelacionados, ya que la productividad es la tasa a la cual la fotosíntesis de las plantas convierte la energía de la luz en formas moleculares orgánicas, de energía que potencian todos los procesos biológicos. Debido a que la productividad es un proceso biológico, sin embargo está afectada por el estrés abiótico, la productividad está limitada por condiciones abióticas que restringen el número, la diversidad y el rendimiento de las plantas, ya que estos factores de estrés incluyen la aridez, las bajas temperaturas, la alta salinidad, las altas concentraciones de metales pesados u otras sustancias tóxicas para las plantas. Estas condiciones son estresantes y usualmente resultan en baja productividad de las plantas, lo cual conduce directamente a una baja diversidad de especies entre organismos. Y bueno, las interacciones bióticas tienen varios efectos interrelacionados sobre la diversidad, ya que estos tienden a limitar la distribución geográfica en los extremos de bajo estrés y alta productividad de los gradientes ecológicos, tales como los más cercanos al ecuador o en elevaciones más bajas. Por lo tanto, las interactuantes influencias de la productividad, el estrés abiótico y las interacciones bióticas parecen ofrecer una explicación sintética para el síndrome de los fenómenos asociados con el gradiente de diversidad. El estrés abiótico juega un papel mucho más grande que las interacciones bióticas en limitar la abundancia y distribuciones y unas cuantas especies adaptadas al estrés con amplia distribución que se dividen la poca energía disponible. Sin embargo, existe otro factor que se llama coda. Eh, Todavía estamos lejos de tener una explicación sintética de los patrones geográficos de la diversidad biológica, que sea tanto lógicamente profunda como consistente con la evidencia empírica. Sin embargo, hay que incorporar las influencias de otros factores importantes, especialmente de la historia evolutiva, el estrés abiótico y las interacciones bióticas, ya que tenemos una teoría general, sintética, bien soportada para explicar la diversidad de las especies tropicales. Y bueno, aquí presentamos nuestras 5 preguntas para cada equipo y aquí está nuestra bibliografía y eso sería todo.
Gracias.